Para nosotros hoy es una fecha significativa, satisfactoria, alegre, después de casi 17 años de estar buscando justicia en el caso del senador Manuel Cepeda. Es un tribunal internacional, el Tribunal de Derechos Humanos de nuestro hemisferio, que profiere una condena contra el Estado colombiano en el caso Cepeda versus Colombia. Es una sentencia sin precedentes, la primera vez que un tribunal internacional examina la responsabilidad estatal con relación al asesinato de un político, en este caso un congresista de la República, y es la primera vez que un tribunal internacional se pronuncia en el caso de la Unión Patriótica, que está compuesto por miles de hechos de asesinato, desaparición forzada, tortura, desplazamiento, exilio. La sentencia de la Corte es clara, es rica en elementos, señala que el caso de Manuel Cepeda tiene todos los ingredientes de un crimen de Estado, echa por tierra el argumento que ha sostenido durante muchos años el Estado colombiano ante las instancias internacionales, en términos de que el exterminio de la UP fue obra del narcotráfico y de agentes de delincuencia común. Estamos ante, como dice la Corte Interamericana, una estructura organizada que planificó y ejecutó este asesinato, una estructura compleja que estaba integrada por jefes de los grupos paramilitares y por altos mandos del Ejército Nacional, e igualmente por miembros de ambas instancias. Esta estructura compleja fue la que ejecutó a Manuel Cepeda el 9 de agosto de 1994 en Bogotá. La Corte señala que el Estado incurrió no solamente en la desprotección del senador Cepeda, sino que mantuvo una actitud en cabeza de varios de sus funcionarios de estigmatización contra los miembros de la UP y en particular en el caso del senador Cepeda. La Corte dice claramente en uno de los apartes de la sentencia que no se puede alegar, como lo hicieron incluso ante la propia Corte Interamericana, vínculos del senador Cepeda con las FARC o de miembros de la Unión Patriótica y del Partido Comunista con las FARC, para intentar de alguna manera excusar o justificar o darle alguna explicación a este crimen y a los tantos casos de la Unión Patriótica. Un aspecto esencial, la Corte Interamericana señala que el caso de la UP es un caso de violencia sistemática, lo cual va dando la pauta de cómo va a ser la reacción de la Corte con relación al caso general de la Unión Patriótica. Ustedes saben, paralelamente al caso Cepeda, hay un caso que está cursando también en el sistema interamericano, que es el caso por cientos de hechos de la Unión Patriótica, y ya la Corte va señalando en esta sentencia que lo de la Unión Patriótica es un caso de violencia sistemática, o para decirlo en otros términos, es un caso de crimen contra la humanidad. Hay aspectos que tienen relevancia para los debates que se están dando en Colombia actualmente. Ustedes saben, a mi lado está, y eso me honra mucho, el abogado Rafael Barrios, que también ha llevado causas tan importantes como la reciente condena del ex coronel Plazas Vega en la Justicia Nacional. Con relación a este fallo, el gobierno del presidente Uribe ha dicho que la justicia penal militar y el fuero penal militar tiene que ampliarse. Pues bien, la sentencia en el caso Cepeda dice claramente en uno de sus párrafos que en ningún caso debe ser una instancia distinta a la justicia civil la que juzgue a militares que están comprometidos con hechos de lesa humanidad. Igualmente dice que estas personas deben estar en sitios de reclusión civiles y no en guarniciones militares, lo cual tiene también relevancia para lo que estamos hoy viendo y discutiendo en Colombia.
La Corte dice que la extradición de jefes paramilitares se ha constituido, sin lugar a dudas, en un obstáculo para la justicia en Colombia, y señala cómo en el caso específico de Manuel Cepeda, la extradición de los jefes paramilitares se convirtió en un factor de impunidad y en un factor de obstáculo. La sentencia de la Corte dice que el principio de oportunidad o que otro tipo de leyes o medidas de amnistía no pueden ser aplicadas con relación a crímenes de esta naturaleza, y en este sentido nos es útil para la discusión que seguramente se presentará en el Congreso de la República cuando se intente reformar la justicia y buscar nuevas formas de impunidad, tanto para militares como para civiles, políticos de alto rango comprometidos en crímenes de lesa humanidad. Es una sentencia que no dudo en calificar de histórica. Últimamente estamos teniendo que epitetar y calificar de esta manera las sentencias que se están produciendo en Colombia, pero por primera vez en largos años está brillando la verdad y la justicia con relación a crímenes que hasta hace poco era imposible pensar que se mantendrían en una situación distinta a la impunidad. Me resta complementar, después de la brillante intervención de Iván Cepeda, una parte muy importante de esta decisión trascendental para la vida histórica y jurídica del país, lo que afirma la Corte Interamericana de Derechos Humanos al condenar al Estado colombiano por primera vez por las palabras estigmatizadoras del señor presidente Álvaro Uribe Vélez, y lo menciona con nombres y apellidos cuando hacía campaña presidencial en su reelección con un eslogan contra la Unión Patriótica, en el sentido de que se habían torcido en favor del delito. Por esta manifestación, por esta campaña para la reelección presidencial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por violación al buen nombre y a la dignidad de Iván Cepeda Castro. Esta es una decisión sin precedentes en la historia de Colombia y en el sistema interamericano. Muchas gracias. Como familiar de Manuel Cepeda, debo expresar mi más sentido agradecimiento al colectivo de abogados Socialdea Restrepo, que durante todos estos años nos ha acompañado en este largo camino hacia la justicia, que después de exilios, después de persecuciones, después de estigmatizaciones, tiene hoy, repito, una respuesta en la justicia internacional, y les agradezco su presencia.